Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una historia que parece sacada de una novela. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, después de una boda que parecía un cuento de hadas, se separan tras una fuerte discusión, y el destino los vuelve a reunir en una cena benéfica de una fundación. Pero lo más sorprendente es lo que ocurrió detrás del escenario, donde una explosión emocional de Burak fue revelada por sus amigos más cercanos. Todo comenzó hace apenas unas semanas, cuando la prensa turca informó que Burak y Neslihan habían tenido una discusión intensa justo después de su boda. Los rumores corrían, pero ninguno de los dos quiso dar declaraciones oficiales. Sin embargo, los gestos hablaban por sí solos. En sus redes sociales, los seguidores notaron la ausencia de fotos juntos y mensajes cariñosos. No es el momento de hablar, dijo Neslihan a los periodistas en un aeropuerto, con una sonrisa que parecía forzada. Burak, por su parte, mantuvo el silencio, solo diciendo a un amigo cercano: necesito tiempo para entender lo que pasó. El destino, caprichoso como siempre, los puso frente a frente en una gala benéfica organizada por una fundación para recaudar fondos. Allí, las miradas no podían evitar cruzarse, aunque ambos intentaban mantener una distancia prudente. Los flashes de las cámaras no perdieron detalle. Neslihan, vestida con un elegante vestido negro, evitaba coincidir en el mismo círculo de conversación que Burak. Él, impecable en traje oscuro, sonreía ante los fotógrafos, pero sus ojos parecían buscarla constantemente. La tensión se sentía en el aire. Según testigos, en un momento de la velada, Burak se acercó a Neslihan y le dijo en voz baja: «Podemos hablar después, solo unos minutos». Ella, sin mirarlo directamente, respondió: «No creo que sea el lugar para eso, Burak». Esa breve interacción fue suficiente para que los invitados comenzaran a murmurar. Pero lo más impactante ocurrió en el backstage, lejos de las cámaras. De acuerdo con personas cercanas, Burak, visiblemente alterado, se desahogó con un par de amigos íntimos. «No puedo soportar que piense que todo fue un error», exclamó con voz temblorosa. Uno de esos amigos reveló que Burak incluso tuvo que salir al pasillo para calmarse, respirando profundamente y evitando que los organizadores notaran la situación. «Es como si todo lo que construimos se hubiera derrumbado en un segundo», habría dicho, con un gesto de frustración. Mientras tanto, Neslihan, en otra sala, conversaba con algunas actrices amigas suyas. «No quiero revivir lo que pasó esa noche, pero tampoco quiero fingir que no duele», confesó. Sus palabras, cargadas de tristeza, mostraban que la herida aún estaba abierta. La cena continuó, y aunque ambos cumplieron con sus compromisos públicos, la tensión no se disipó. La prensa, por supuesto, no tardó en hacer eco de todo esto. Las redes sociales se llenaron de videos y fotos del evento, y las teorías de los fans iban desde una reconciliación secreta hasta un distanciamiento definitivo. Algunos usuarios incluso analizaron cada mirada y cada gesto, intentando descifrar si aún quedaba amor entre ellos. En los días posteriores a la gala, las especulaciones no hicieron más que intensificarse. Programas de televisión dedicaron segmentos enteros a analizar lo sucedido, invitando a expertos en lenguaje corporal para interpretar las expresiones de ambos. La mirada de Burak muestra nostalgia y cierta desesperación, afirmaba uno de ellos, mientras reproducían en cámara lenta el momento en que él la observaba desde la mesa principal. Otros, en cambio,
Aseguraban que Neslihan había adoptado una postura defensiva, como si quisiera protegerse de cualquier acercamiento emocional. Un detalle que no pasó desapercibido fue que, apenas 2 días después, Burak publicó en sus redes sociales una fotografía en blanco y negro de un atardecer junto al mar, acompañada de una frase críptica. Algunas olas no vuelven a la orilla. El post recibió miles de comentarios, la mayoría preguntando si se refería a su relación con Neslihan. Ella, por su parte, compartió una imagen de unas flores marchitas con el mensaje: la belleza también duele. La coincidencia temporal avivó aún más las teorías. Fuentes cercanas aseguran que, pese a la tensión, ambos han mantenido comunicación a través de mensajes privados. No es fácil romper un vínculo así, incluso cuando hay heridas, dijo una amiga en común. Sin embargo, también se comenta que hay terceras personas involucradas, no en un sentido romántico, sino como consejeros y confidentes que, sin querer, podrían estar influyendo en las decisiones de la pareja. El episodio más revelador llegó cuando un paparazzi logró captar imágenes de Burak entrando discretamente en un café del barrio de Bebek, donde, minutos después, apareció Neslihan. La reunión duró casi 2 horas y, aunque ninguno de los dos quiso confirmar el encuentro, testigos aseguraron que hubo momentos de risa y otros de evidente tensión. Parecían 2 personas intentando encontrar un punto medio, pero cada palabra pesaba, relató un camarero. Mientras tanto, las marcas y productoras que trabajan con ambos observan con atención. La química que alguna vez compartieron en pantalla es un valor comercial, y no son pocos los que sueñan con verlos nuevamente juntos en un proyecto. Pero, según allegados, aceptar algo así en este momento sería prematuro. En las últimas entrevistas, Burak ha evitado responder preguntas directas sobre su vida personal, limitándose a decir: estoy concentrado en mi trabajo y en mi familia. Neslihan, en cambio, ha mostrado un tono más reflexivo: a veces, el silencio es la única respuesta posible. Sus palabras, lejos de cerrar el capítulo, parecen dejar la puerta entreabierta. Entre rumores de reconciliación y posibles rupturas definitivas, lo único cierto es que esta historia ha capturado la atención de miles, no solo por la fama de sus protagonistas, sino por la intensidad emocional que parece envolver cada gesto, cada mirada y cada silencio. El tiempo dirá si este es solo un capítulo turbulento en una relación destinada a renacer, o si, como las olas en la foto de Burak, su historia se pierde para siempre en el horizonte. Queridos seguidores, esta historia aún no ha terminado, y seguramente en los próximos días tendremos más detalles de lo que realmente pasó entre ellos. Así que manténganse atentos, suscríbanse al canal y déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Es posible que Burak y Neslihan vuelvan a estar juntos o este capítulo ya está cerrado para siempre?